Buenas noches a todos, qué bendición tener la oportunidad de encontrarnos una vez más por estos medios tecnológicos. Gracias a Dios por la tecnología, por las redes sociales. Bienvenido a ti que nos estás viendo quizás desde Facebook o en YouTube. Qué bueno que nos acompañas. Estamos comenzando una nueva serie y la semana pasada pusimos nada más las bases, el fundamento del por qué vamos a estar viendo esta serie y qué cosas vamos a estar viendo. Y el nombre de la serie es Marcas de un Creyente. Y justo hoy comenzamos con la primera marca, esa cosa que identifica a un creyente, eso que lo caracteriza. Y las mencioné el viernes pasado, son 9, vamos a ir viendo una por viernes. Y la primera tiene que ver con la comunión. La primera marca que caracteriza al creyente es la comunión. Ahora, si se recuerdan, todas estas características las vamos a ir viendo de una sola carta. ¿Te acordás de cuál? No estés pensando en cualquier carta que quizás le manda un bicho a una bicha. No, una carta de la Biblia. Y vamos a ir a la primera carta de Juan y ahí vamos a ver esta primera marca, esta primera característica, la comunión. Pero antes de que vayas ahí a primera de Juan y abras tu Biblia, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos hable en esta hora. Oramos. Señor, queremos agradecerte porque estamos acá un viernes más, donde queremos aprender más de tu palabra, más de ti. Rogamos que podamos concentrarnos en estos pocos minutos que le dedicamos al estudio de tu palabra. Háblanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer. Van a ser 3 versículos que nos van a hablar de la comunión ahí en la primera carta de Juan. Así que si ya tenés primera de Juan, espérame que ahorita yo lo estoy buscando. Ya casi lo encuentro, lo tengo. Y vamos a poner nuestros ojos en el capítulo 1. En el verso 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La primera aparición de esta marca, comunión. Mira el verso 6. Verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta es la segunda aparición. Y hay una tercera, en el siguiente versículo, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí tenemos esta primera marca, la comunión. Y vale la pena preguntarnos, ¿qué es la comunión? ¿De qué trata la comunión? Por ahí hay algunos que dicen: yo hice mi primera comunión. ¿Será eso a lo que se está refiriendo Juan? Si buscamos una definición sencilla de un diccionario, quizás vamos a encontrar que la comunión es participar en lo común. Y podríamos preguntarnos, pero ¿qué es lo común? ¿O quién determina qué es lo común? Pero si nos vamos a la Biblia, la mayoría de veces que aparece la palabra comunión, y en estas ocasiones de la primera carta de Juan no son la excepción, la palabra en el original es koinonía. Y la koinonía, aquellos que quizás ya tienen años en la iglesia, la han escuchado más de alguna vez. Aquellos hermanos adultos tal vez ya la han escuchado y dicen: vamos a tener un tiempo de koinonía. Y entonces asociamos esto de la comunión, esto de la koinonía, con tener un tiempo donde nos juntamos para tomar cafecito y pan. Y entonces dicen: hoy hubo koinonía o tuvimos comunión. Pero realmente el sentido de la palabra usado en la Biblia es más profundo. No es solamente un cafecito con pan y compartir unas cuantas pláticas, no. El sentido de la palabra original
nos lleva a pensar en algo más profundo. Y quizás no relacionamos realmente lo que significa coinonía. Pero por eso hoy lo vamos a estudiar, porque es una característica, una marca de un creyente que tiene que ser visible. En la iglesia tiene que estar esta característica. En ti, que has creído en Cristo Jesús, tiene que estar esta marca, la comunión. Ahora, para meternos en estos 3 versículos donde aparece la comunión en la primera carta de Juan, tenemos que saber de qué viene hablando Juan. Como les mencionaba el viernes pasado, poniendo las bases de esta serie, Juan comienza esta primera carta muy similar a como comienza el Evangelio. Y el Evangelio lo comienza pensando en el Génesis 1, y tiene cierta relación con Proverbios 8 también, hablando del Logos, de la palabra que es eterna y que crea todo. Y acá él comienza de esta forma también, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, a la palabra de vida. Entonces comienza hablando acerca de Jesús. Y él, en estos versículos, en estos primeros versículos, él se coloca como un testigo, pero no como cualquier testigo. Hoy se da mucho que hay testigos falsos. Las personas vienen, les pagan y inventan cualquier cosa para inculpar a otro. Siendo inocente esa persona, es culpable por un falso testimonio. ¿Qué un testigo falso lo ha dado? Es una mentira. Pero esto no es nuevo. En la Biblia podemos encontrar personas que llegaron a hablar de una manera falsa y podemos darnos cuenta en la lectura del Antiguo Testamento cómo sucedió una y otra vez. Con Jesús lo hicieron. Cuando lo estaban juzgando, llegaron algunos que dijeron mentiras. Ahora, Juan se coloca como un testigo verdadero. ¿Y qué lo hace un testigo verdadero? Lo que él comienza diciendo desde el inicio, del verso 1, del verso 2 y del verso 3. Él dice lo que hemos visto. Y no solamente lo hemos visto, sino que lo hemos oído. ¿De qué está hablando? Está hablando de Jesús. Ellos compartieron con Jesús. Escucharon sus enseñanzas, le vieron hacer milagros. ¿Cuántas historias no pasaron con Jesús mientras iban de camino, mientras cambiaban de ciudad en ciudad, yendo en la barca? Esto es lo que ellos van a hablar, acerca del verbo de vida. Ahora, el verso 3 nos da ese propósito de este testimonio verdadero. Nos dice el por qué Juan comienza a hablarnos de este verbo de vida. ¿Por qué él comienza a decir, yo lo vi, yo lo escuché, mis manos lo palparon? ¿Por qué? Porque el propósito es este. Dice, lo que hemos visto y oído, estoy en el verso 3, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí podemos ver que el propósito de Juan de anunciar esta verdad de Cristo Jesús, del verbo de vida, el propósito de Juan va a ir en 2 grandes esferas. Y la primera de ellas, que él la menciona, es para que los que estén oyendo este mensaje puedan tener comunión con ellos. O sea, puedan venir y ser parte, tengan una parte en común, como lo veíamos al inicio. Y esa es la primera esfera que Juan menciona. Pero la segunda grande esfera es para que podamos tener comunión con Dios. Y en esta segunda nos vamos a quedar ahorita. Porque Juan nos enseña que es solamente a través de la obra de este verbo de vida, del cual él está hablando, que lo vieron, que lo escucharon, que sus manos lo palparan,
Es solamente a través de Jesús que podemos llegar a tener comunión con Dios. Y no solo una comunión con Dios, sino una verdadera comunión con otros. Ahora, no sé si se recuerdan que éramos antes nosotros, antes de conocer a Jesús. Éramos enemigos de Dios. Nuestro pecado nos convirtió automáticamente en enemigos de Dios. Y estábamos enemistados. Pero Cristo ha venido a hacer las paces entre Dios y el hombre. Y por eso podemos tener paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Antes estábamos enemistados. Y lo podemos recordar en Génesis 3. Cómo esa comunión que Dios tenía con Adán y Eva se rompe por el pecado. El plan de Dios era tener comunión con su creación. Pero lamentablemente Adán y Eva cayeron, desobedecieron. Y esa comunión se rompe. Y no solamente se rompe para con Dios, sino que se rompe esa comunión para con nosotros. Y basta solo ver algunos ejemplos del mismo Génesis. No sé si se acuerdan de Caín y Abel. No hubo comunión entre ellos. Uno terminó matando al otro. Y eran hermanos de verdad. Eran de la misma familia, mismos padres. Otro caso fue Jacob y Esaú. Tampoco hubo comunión con ellos. Y eso es culpa del pecado. El pecado rompe la comunión. Y rompe la comunión con Dios, pero también rompe la comunión con los demás. Pero la obra de Cristo cambia esto definitivamente. Dice un escritor muy reconocido, de apellido Bonhoeffer, dice: podemos tener comunidad en el fundamento de Cristo. No debemos fijarnos en otra cosa más que Cristo ha hecho algo en mi vida y Cristo ha hecho algo en la vida de mi hermano. Eso es lo que nos lleva a la comunión. Cristo es el fundamento. Sin Cristo no pudiéramos tener comunión con Dios, comunión con los demás. Por eso Juan comienza hablando del verbo de vida. Y comienza él poniéndose como un testigo verdadero, diciendo: lo he visto, lo he escuchado, mis manos lo palparon. Es solamente en Cristo que podemos acercarnos a Dios y estar en paz con Él. Entonces queda clara esta primera esfera, que el propósito de estar presentando al verbo de vida, de estar anunciando a Jesús, es para que tengamos comunión, primero con Dios, que nuestros pecados sean perdonados y esa enemistad que hay entre Dios y el hombre sea quitada por Cristo Jesús. Pero la segunda esfera también es importante. Y la segunda esfera, Él lo dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahora, ¿a quiénes está escribiendo? Porque pareciera un poco confuso esto de vosotros, algo así como si estuviéramos en España. Vale, tío, vosotros y nosotros. ¿Por qué lo dice? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahora, ¿quiénes son estos vosotros? Les está hablando a creyentes. Muy probablemente la siguiente generación. ¿Y quiénes son los nosotros? Los que están como presentando el verbo de vida. ¿Quiénes son? Es Juan. Y muy probablemente los otros discípulos. Aquellos que caminaron con él, aquellos que le vieron, aquellos que escucharon sus enseñanzas. Entonces vienen estos apóstoles, Juan y quizás otros más, y empiezan a hablarle a la nueva generación. O simplemente hablarles a aquellos que no habían andado con Jesús, pero que en sus oídos comienzan a escuchar acerca de Dios, acerca de Jesús. Y ellos les dicen: bueno, es necesario
que entiendan esto, que la comunión es con Dios, pero cuando entramos a tener comunión con Dios, también pasamos a ser parte de una familia, de una comunidad en donde la comunión es pura, en donde la comunión parte de Cristo. Cristo es el fundamento. Y Dios nos invita a tener esta comunión en estas dos esferas. En la primera esfera es una comunión con Él, y podríamos decir una comunión vertical hacia arriba, pero también en la segunda esfera es una comunión con otros, y podríamos decir al lado horizontal. Pero debemos cuidarnos, jóvenes, amados hermanos, debemos cuidarnos de lo que va a decir Juan en el verso 6. Y Juan nos va a presentar en el verso 6 una falsa comunión. Creemos quizás que tenemos comunión, pero realmente no. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión, si decimos, ¿por qué es tan fácil decir? Es súper fácil. Cualquiera puede andar diciendo que es un famoso, puede andar diciendo que es Brad Pitt, por mencionar, bueno, los jóvenes ya no saben mucho de este actor, pero podrían decir yo soy Brad Pitt. Bueno, mostrar tu identificación no lo es. Decir es fácil. Y entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él, hablando del verbo de vida, si decimos tener comunión con Jesús y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y entonces Juan nos advierte de que podemos caer en esa idea falsa de tener una comunión falsa. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero estamos en tinieblas, no hay comunión. Lo que está diciendo es, si estamos en pecado, ¿cómo podemos creer que hay comunión? No va a haber comunión con Dios, ni tampoco va a haber comunión con los hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando hay pecado, la comunión se rompe. Cuando hay pecado, pasa lo mismo que en Génesis 3, en el jardín del Edén. La comunión entre Dios y el hombre se rompe. Y como consiguiente, también afecta a nuestros hermanos. Y cualquiera puede decir, pero pecar es un acto que se hace individualmente. Yo estoy pecando y lo hago a escondidas y nadie me ve. Los ojos de Dios están en todo lugar. Él nos mira y Él sabe. Y ese pecado que quizás lo estamos haciendo a escondidas o de una manera oculta, Dios sí lo sabe. Y ese pecado rompe la comunión con Dios. Rompe esa coinonía que ya más adelante voy a explicar un poco más de esta palabra. Pero también trae consecuencias con nuestros hermanos. Porque a la larga terminamos también afectando al cuerpo de Cristo. Ya sea que directamente por nuestro pecado dañemos a alguien, o indirectamente nos dañamos nosotros mismos, pero el cuerpo también se duele cuando uno de sus miembros cae, cuando uno de sus miembros pues está dolido. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si nosotros no estamos temiendo a Dios, si no tenemos temor de Dios y tenemos una vida llena de pecado, estamos en tinieblas, no digamos que tenemos comunión con Dios. Lo que tenemos es una religiosidad, una idea falsa de creer que estoy bien con Dios porque yo voy el domingo y me siento. Escucho una hora el sermón y me voy y ya tengo comunión con Dios. Si no estamos viviendo una vida en la luz, no podemos decir
que tenemos comunión con Dios. Dice Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y aquí el proverbista lo contrasta y dice, si son perversos, no piensen que tienen comunión con Dios. Dios abomina a los perversos. No va a tener comunión con los pecadores, con los perversos. Pero Él tiene comunión íntima con los justos. Y este es un llamado de advertencia tremendo para todos nosotros. Y nos lleva a pensar y a reflexionar qué tan justos estamos viviendo. Porque la comunión íntima de Dios es con los justos. Y entonces Juan, en el verso 7, que es la tercera aparición de esta palabra, comunión, Juan nos va a hablar de la verdadera comunión. Y dice el verso 7, pero si andamos en luz, como Él, hablando de Jesús, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Se evidencia en su luz. Cuando estamos en la luz, no hay sombra. Cuando estamos en la luz, todo queda al descubierto. Cuando estamos en la luz, es que estamos en comunión. Y si estamos en comunión con Dios, entonces podemos tener comunión con nuestros hermanos, porque estamos en la luz. Es imposible tener comunión si estamos en la oscuridad, porque ya vimos, Dios aborrece al perverso. Pero cuando estamos en la luz, todos nos ven tal como somos y vemos a otros tal como ellos son. ¿Qué pasa cuando estamos en tinieblas? Quizás ahora no me ven mucho. Me ven por la luz que está por acá, tal vez. Ahora no me ves. ¿Qué comunión puedo tener contigo si tú no me estás viendo? Y si tú estás en las mismas tinieblas como yo, ¿qué comunión podemos tener? Pero cuando llega la luz, podemos vernos. Y podemos tener comunión. Podemos tener esa koinonía. Que la palabra koinonía tiene un sentido más profundo que solamente comer un pan con café. Igual no lo podríamos hacer en la oscuridad. Nos quemamos, se nos cae el café y ensuciamos la ropa. Por eso es importante estar en la luz. Porque en la luz podemos tener la verdadera comunión. Y ya Juan está diciendo, Jesús es la luz. La palabra comunión no solo tiene la idea de una relación, sino de compartir una vida común. Cuando tenemos comunión con Jesús, llegamos a ser más como Él. Llegamos a tener las mismas afinidades que Jesús. Llegamos a amar lo que Jesús amó. Llegamos a desear aquello que Jesús deseó. Llegamos a tener compasión de aquellas multitudes que están ahí sin pastor. Pero eso solo es el resultado de la comunión con Él. Comunión tiene que ver con compartir una vida en común. Y los creyentes de la iglesia naciente del primer siglo, ellos lo entendieron bien. Por eso Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si ustedes ven, estas cuatro cosas son importantes. Perseveraban en la enseñanza. Para que nosotros podamos tener comunión con Dios y tener comunión con los hermanos, tenemos que perseverar en las enseñanzas. Porque al estar ahí nos vamos a mantener en luz. Proverbios dice que la enseñanza es luz. Pero
Luego menciona en la comunión unos con otros. Y esta palabra comunión, y lo he venido repitiendo, coinonía, sí es compartir, sí es tener muchas cosas en común, y vaya que las tenemos los creyentes. Pero también hay un adjetivo que surge de esto y tiene que ver con la generosidad. Tenían todo en común, tenían tanta coinonía, tanto amor, que eso les llevaba a ser generosos. Y ellos vendían lo que tenían, vendían las posesiones para poder compartir y que todos tuvieran lo mismo. ¿Será que hemos aprendido a compartir? Ellos entendieron muy bien y vendían todo lo que tenían. No todos, pero algunos estuvieron dispuestos a hacerlo de una manera honorable, no como Ananías y Zafira, que lo hicieron buscando ellos su propio honor. Y podrían decir, bueno, al menos lo hicieron. No, pero así no sirve. El joven rico que se encuentra con Jesús le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues guarda todos los mandamientos. Y él dice, Señor, todos los he guardado. Bueno, le dice Jesús, entonces anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven se fue triste, porque no estuvo dispuesto a ser generoso y compartir para que hubiera todo en común y nadie tuviera necesidad y hubiera pan para compartir. Y por eso dicen, en el partimiento del pan y en las oraciones, termina diciendo, en las oraciones. Y para ir finalizando, debemos entender que para mantener bien la comunión con otros, es necesario primero mantener bien nuestra comunión con Dios. La iglesia del primer siglo, como lo mencionaba, tenían muy claro que debían permanecer en las enseñanzas. ¿Estamos permaneciendo en lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Estamos yendo a ella cada día? Ellos lo entendían bien y perseveraban. ¿Por qué? Finalicemos preguntándonos esto. ¿Por qué es esta una de las marcas de un creyente? ¿Por qué la comunión lo caracteriza como un creyente? Porque es algo que nos identifica que somos de Dios y que tenemos hermanos a los cuales amamos y compartimos muchas cosas en común. Comunión es la unión común. En Dios los creyentes tenemos más cosas en común que unos gemelos. Tenemos más cosas en común que unos gemelos. Tenemos el mismo Padre, el mismo Espíritu, la misma fe, la misma esperanza. Tenemos tanto en común. Y tanto que podríamos compartir, pero esto solo es posible si nos mantenemos en la luz de Cristo. Y si tenemos primero comunión con Él, entonces vamos a tener una verdadera comunión con nuestros hermanos. Jóvenes y hermanos, busquemos esta comunión verdadera. Primeramente con Dios, pero a la misma vez con nuestros hermanos. Ni una pandemia, ni una cuarentena estricta puede romper la verdadera comunión entre Dios y los hermanos. Vos y yo tenemos que mantener esta comunión, porque parte de Cristo, no de nosotros. Y aunque quizás con algunos llevamos 7 meses de no vernos, eso no significa que no debemos tener comunión. Al contrario, este es el tiempo donde más comunión debemos tener. Pero eso va a ser evidencia de cuánto tiempo estamos también teniendo comunión con Él. Si tenemos comunión con Él, vamos a tener una buena comunión con nuestros hermanos. No esperes más. Búscale, busquémosle, tengamos esa comunión verdadera. Señor, gracias te doy, porque tu palabra siempre nos habla. Ayúdanos a poder tener esa comunión íntima contigo, a llevar una vida de justicia para que tu comunión sea íntima con nosotros y que a la vez podamos también tener comunión con nuestros hermanos y amarlos. Y también vamos a ver eso más adelante como una marca del creyente.
Pero hoy que hemos visto esto de la comunión, te pido, Señor, que toque nuestros corazones, para que no nos quedemos solamente con esta enseñanza, sino que comenzamos a practicarla, comencemos a vivirla. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios. Hemos visto la primera marca de un creyente. No te perdás las otras que faltan. Como les dije, vamos a estar con Kevin compartiendo estas enseñanzas, así que no te lo perdás. Quiero recordarles que este domingo comienza la fase 2, lo cual significa que la próxima semana ya vamos a tener un culto entre semana que va a ser el del día miércoles, pero también está el anuncio de que se subió el rango de edad para que puedan asistir, siempre tomando todas las medidas. Se va a permitir que entren hermanos hasta los 65 años. Si usted tiene 65, puede venir. Si usted decía, bueno, yo tengo 61 y no podía entrar, ahora sí ya puede entrar con 65 años. Y los otros hermanos, pues les pedimos un poco de paciencia. Vamos viendo el desarrollo de la pandemia para poder ir abriendo en edad, para ir extendiendo el rango de edad, porque queremos cuidarles, porque queremos de verdad velar por su salud. Somos responsables de su salud. No solamente queremos ver la salud espiritual, sino también la salud física. Así que nos vemos el domingo con aquellos que podamos estar ahí. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana.